Hola, muy buenos días, o tal vez buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a este nuevo episodio de Spanish Work and Talk, donde, bueno, simplemente voy a estar hablando un poco de alguna cosa, puede ser un tema de la vida real, una historia mía, o tal vez puede ser sobre aprendizaje de idiomas. Este es el tercer episodio. Y como en los episodios anteriores, no estoy leyendo ningún guión, simplemente estoy caminando por la calle y estoy hablando sobre un asunto. Entonces vas a escuchar bastantes expresiones del día a día, como un nativo lo utilizaría. Bueno, en el podcast anterior yo hablé de Arcángel. Arcángel es un amigo que conocí en Venezuela y que es ciego. Bueno, si no has escuchado el segundo episodio, te recomiendo que escuches el segundo episodio para que puedas entender de quién te estoy hablando. Y al final de ese episodio, yo dije que iba a hablar un poco sobre otra experiencia. ¿Cómo hice yo para ir desde mi casa a casa de mi novia, bueno, que actualmente es mi esposa, como un ciego? O sea, yo fui desde mi casa con los ojos vendados, con los ojos cerrados, coloqué unos lentes oscuros, agarré un bastón que yo mismo creé utilizando un tubo de cortina y adaptándole algunas cosas para que pareciera un bastón de una persona ciega y poder ir desde mi casa hasta la casa de mi novia en aquel momento. ¿Por qué yo decidí hacer eso? Bueno, eso fue más o menos en la época que había conocido a Arcángel y me causaba mucha curiosidad cómo él veía el mundo y cómo él hacía para caminar, para ser una persona independiente. Y entonces yo dije, oye, yo no puedo ser ciego, al menos que, bueno, tenga un accidente o algo así, pero yo podría tener una experiencia, por supuesto, que no va a ser como ser un ciego de verdad, porque primero, bueno, una persona ciega ya se acostumbra a vivir así y desarrolla otras habilidades a lo largo del tiempo. Y que yo en un simple día no iba a desarrollar todas esas habilidades, pero también iba a tener una pequeña, vamos a decir así, una pequeña experiencia de ver, ¿no? ¿Cómo sería eso? Y estuve varias semanas pensando en eso. Incluso ya había hecho algunas pruebas con mi novia, eh, donde yo vivía. Una vez salimos a caminar ahí, alrededor de la urbanización donde yo vivía, y estábamos caminando por la calle y yo le digo, vamos a hacer una prueba, ¿no? Yo cerré mis ojos y yo iba caminando y ella me iba describiendo las cosas que habían a mi alrededor. Ah, mira, aquí hay una casa, aquí está la acera, ahí hay un árbol, sube la acera, cuidado que hay un hueco, ahí está mojado, ve hacia la derecha, ve hacia la izquierda. Entonces ella me iba dando algunas instrucciones. Fue una experiencia muy bonita, ¿no? Hacer eso. Pero después yo quise ir un poco más allá y decidí, como dije al principio, crear un bastón de ciego. Un bastón es aquello que una persona utiliza para apoyarse y poder caminar. Por ejemplo, las personas mayores, las personas que tienen dificultad para caminar, que ya están ancianas, utilizan un bastón, generalmente es de madera o también puede ser de aluminio, ¿sí? Y se apoyan con el bastón. Para las personas invidentes, para los ciegos, el bastón es un poco diferente. Es más largo y no lo utilizan para apoyarse, lo utilizan para tocar y poder ver si hay algo alrededor, si hay algún desnivel en el piso, si hay algún objeto que está enfrente de ellos.
Entonces, esa es la función principal de este bastón. Yo creé un bastón muy parecido al bastón que utilizan los ciegos. Agarré, como les dije, un tubo de aluminio de una cortina de mi casa que no estaban utilizando en ese momento. Le coloqué una pelota de plástico blanco en la punta. Le coloqué cinta, recuerdo, cinta roja en un extremo. Le coloqué cinta negra en otro extremo, cinta adhesiva. Eh, y en uno de los extremos le coloqué una cinta para yo poder colocar la mano y utilizarlo, ¿no? Fue una improvisación, pero quedó muy bien. A lo lejos se veía que parecía un bastón de un ciego. En fin, la cosa es que yo salí de mi casa, caminé unas 2 cuadras y dije, bueno, es la hora. Agarré el bastón, cerré los ojos, me coloqué unos lentes negros y dije, no voy a abrir los ojos hasta llegar a casa de mi novia. Pero la cosa es que mi novia vivía en otra ciudad. O sea, era la ciudad que estaba al lado de mi ciudad. No era tan lejos, pero tenía que tomar 2 autobuses y caminar para poder llegar a casa de mi novia. Y bueno, había salido de mi casa, caminé esas 2 cuadras, me coloqué los lentes oscuros y empecé a caminar. Como ya yo conocía el lugar, yo sabía cuántas cuadras tenía que caminar para llegar a la parada de autobús y dónde tenía que bajarme para agarrar el otro autobús. Entonces, ya después que empecé a caminar, tenía un poco de miedo, estaba un poquito nervioso, pero bueno, al final pude llegar a la parada de autobús y rápidamente cuando llegó el autobús, yo me subí y alguien me cedió el asiento. Ahí me sentí un poquito mal, ¿no? Porque yo decía, bueno, yo no soy ciego, pero alguien me cedió el asiento. Si yo no acepto el asiento, es como despreciar eso y como yo no soy ciego, puedo también perjudicar a la comunidad ciega, porque si yo desprecio eso, entonces las personas van a decir, oye, mira, pero si este ciego no quiere, entonces ¿por qué los otros ciegos sí, sabes? Entonces yo quería que fuese algo más real. Bueno, al final me senté, llegué hasta la parada donde me tenía que bajar, me bajé inmediatamente y alguien me dijo, ¿a dónde vas? Y dijo, no, voy a la otra parada para agarrar el otro autobús. Y me dice, ah, yo voy hasta allá, yo te llevo. Entonces le agarré el codo a la persona y caminé hasta la otra parada de autobús. Ahí rápidamente, en esa parada de autobús, el autobús llegaba vacío. Fui la primera persona en subir al autobús, me senté nuevamente y me preguntaron que a dónde iba. Y le dije, ah, voy a tal lugar. Recuerdo que en, en donde mi novia vivía en aquel momento, había una planta de agua donde se llenaban los galones de agua, de esos que son de 20 litros, creo. Entonces, listo, me fui hasta allá súper tranquilo, de verdad que las personas me ayudaron y me bajé ahí. Justamente cuando yo me bajé, nadie se bajó en esa parada. Entonces estuve solo, ¿no? Y tenía que pasar el, el paso peatonal, tenía que cruzar la avenida y ahí sí me dio un poco de miedo porque dije, bueno, aquí estoy, tengo que abrir los ojos, abrí rápidamente los ojos, vi que no había nadie y dije, bueno, pero voy a esperar, ¿no? Ahí esperé, llegó una persona y me dijo, ¿vas a cruzar? Sí, crucé, pasé al otro lado y después de ahí, de haber cruzado ese paso peatonal, eran como unas 4 cuadras también. Entonces ahí fue un poco más fácil. Ahí caminé esas 4 cuadras y llegué a la casa de mi novia. Ah, dato importante que acabo de recordar. Cuando yo salí de mi casa, yo le mandé un mensaje a mi novia diciéndole, ya voy para allá, pero voy como ciego. Yo no sé por qué yo les mandé ese mensaje, porque la preocupé muchísimo. Después yo no pude leer el mensaje
ella no sabía que yo iba a hacer esa locura y bueno, cuando llegué a la casa de ella ya estaba en la puerta ahí esperándome, diciéndome, Rafael, tú estás loco, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? ¿Cómo que te viniste como ciego, ¿no? Cuando vio que yo tenía un bastón y tenía unos lentes negros, se molestó muchísimo, ¿no? Tú estás loco si te atropellan. En fin, fue una experiencia muy loca. Eh, Espero que mis hijos escuchen esto ya cuando estén muy grandes para que no se les ocurra hacer algo así. Yo creo que ni mi mamá ni mi papá saben que yo hice esto. Mamá, papá, si están escuchando este podcast, bueno, sepan que lo hice. Bueno, ya estoy casado hace 8 años, pero bueno, en fin. Fue una experiencia bastante loca. Y bueno, después de eso recuerdo que mi esposa, ¿no? Que era mi novia en aquel momento, agarró el bastón y me dijo, yo voy a botar eso, no te vas a devolver así, no vas a volver a hacer eso, ¿no? Se molestó un poco conmigo. Y claro, o sea, cualquier persona con un poquito de conciencia eh, o con un poquito de juicio me hubiese dicho lo mismo, ¿no? Y nada, al final yo recuerdo que mi esposa agarró ese bastón y lo colocó debajo del colchón de su cama. Levantó el colchón y lo escondió ahí, ¿no? Yo no sé si ese bastón todavía estará ahí en la casa de mis suegros, pero bueno, quién sabe, ¿no? Tal vez cuando vaya ya vea si eso está ahí. Ni siquiera sé si esa cama existe porque, bueno, nosotros nos mudamos de país y no hemos ido más a esa casa. Entonces, bueno, este es el podcast número 3 de Spanish Walk and Talk. Espero que les haya gustado. Nos vemos entonces en el próximo episodio.